Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Ojalá que hoy, queridos hermanos, todos nosotros, humildemente, a la luz de Cristo, a la luz de Dios, en este Evangelio se nos habla de todo, se nos habla del cielo, se nos habla de un Dios que nos busca, se nos habla de una situación, de unos publicanos y pecadores que como ovejas perdidas, como dracma, como moneda perdida, tienen que ser buscados, encontrados. Se nos habla también de quienes piensan que no necesitan ser encontrados para ser salvados. Se nos habla de nuestra condición y se nos habla de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos busca, y de un Dios que se alegra cuando alguien se deja encontrar. Hoy, queridos hermanos, ojalá que todos nosotros tengamos esta conciencia de ser pecadores, publicanos, de ser necesitados de que alguien venga a buscarnos, a encontrarnos, de que nos conduzca verdaderamente al corazón de Dios, donde vamos a vivir con paz, con alegría, donde vamos finalmente a experimentar la grandeza de la comunión de los santos, con ese rebaño completo en el que el buen pastor alimenta y es la propia vida. Para que esto sea así, hemos de también reconocer que somos y tenemos la actitud murmuradora tantísimas veces de los fariseos y de los escribas. Nuestra vida, nuestro estado, si casados o religiosos o célibes, las situaciones que ocurren en el mundo, hemos de darnos cuenta también que somos como fariseos y escribas murmuradores y por tanto, al murmurar manifestamos que también somos pecadores. Al murmurar necesitamos también reconocer que tenemos que ser buscados. Al murmurar reconocemos también que necesitamos ser salvados. Todos, queridos hermanos, estamos encerrados en el pecado y todos necesitamos de la misericordia. Por eso, al escuchar estas palabras, no nos defendamos. No nos defendamos. O bien por publicanos o pecadores, o bien por fariseos y escribas, todos necesitamos del amor misericordioso de Dios. Y todos necesitamos volvernos a Cristo. Y si esto no se da, entonces permanecemos perdidos y, por tanto, con el peligro de condenarnos para siempre. Que hoy entre en nosotros una enseñanza, es la pobreza espiritual, de la que nos habla también Pablo en la primera lectura. Y escuchemos también lo que el salmista nos dice: estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Somos elegidos porque Dios nos busca. Y somos elegidos si nos dejamos encontrar y perseverantemente nos unimos a Cristo, como lapas, para no separarnos jamás. En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida hasta alcanzar
la gloria celeste que no nos merecemos ninguno. Y que hoy, entonces, también podamos ser pobres en el espíritu y digamos que yo no soy Dios, el Señor es nuestro Dios, que yo no soy el dueño de la tierra, que el Señor es el dueño de la tierra y que la gobierna de un modo único, como ni siquiera yo soy capaz de penetrar, que somos tan limitados. Por eso la pobreza espiritual, porque la pobreza espiritual, queridos hermanos, es una actitud interior, una actitud espiritual, tanto hacia los bienes espirituales como hacia los bienes materiales, tanto a las cualidades que podemos haber recibido y haber también con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro estudio, haber potenciado, como los bienes materiales que hayamos podido ganar. La pobreza espiritual es una actitud espiritual hacia todas las cualidades, hacia todos los bienes. Y por eso el apego a las riquezas es también un apego del alma, es una actitud espiritual. Y una actitud espiritual que al encerrarse en las riquezas, sean espirituales, sean materiales, nos separa de Dios y nos separa del prójimo. Este apego a las cosas, a los bienes, sean espirituales, sean las cualidades recibidas, sean las cualidades potenciadas, sean los bienes adquiridos, sean los bienes también que uno ha puesto en negocios y lo ha gestionado y también ha adquirido muchísimos bienes materiales. Entonces, el apego a las riquezas tiene 3 grados. Podemos estar apegados a las riquezas, y digamos que 3 grados, pero 3 grados progresivos. El primero yo hablaría del deseo de que no nos falte nada. Esto, bien, por una parte, ojalá que no nos falte de nada. Lo que pasa que caer en la codicia es muy fácil. Por una parte, que no nos falte de nada. Tener cuanto pensamos que necesitamos y entonces nos generamos y a nosotros mismos nos hacemos necesidades que no son necesarias. Por ejemplo, uno puede tener necesidad de un coche para desplazarse, pero no tiene por qué ser necesario que el coche sea un Jaguar o sea un Rolls Royce. No, pero no que cada vez es que necesito, claro, porque tengo que moverme y tengo que ir y una seguridad, ya está. Ahí entra toda la parafernalia para excusarnos y al final tener que no me falte de nada y tener muchas cosas, claro, la codicia, que no falte nada y cada vez de una vanagloria cada vez mayor. Ahí la codicia entra y por tanto el apego a las riquezas. El otro es que bueno, yo tengo cosas porque no quiero depender de nadie. Ya está bien de ser aquí un mendigo que necesita llamar a la puerta del otro y decirle que me ayude. No tengo por qué pedir ayuda a nadie. Independiente. Yo independiente. Yo soy de la República Independiente de mi yo, de mi casa. Ahí aparece el egoísmo. Egoístas a más no poder. La codicia, el ego se eleva. Que yo no dependa de nadie. Y entonces, después de la codicia, el egoísmo, viene el 3er grado, que es que porque tengo muchas cosas y no dependo de nadie, resulta que cuanto más uno tiene, uno piensa que vale más, que es superior a los demás, que puedo mirar por encima del hombro a los demás, porque son los demás los que tienen que venir a llamar a mi puerta y yo veré si les ayudo o no. Ya veremos a ver si viene en interés mío, porque está el egoísmo, y viene a que yo no pierda nada, porque está la codicia. Y entonces aparece ahí la soberbia. No solamente el ego centrado, sino que este ego es superior a los demás. Los 3 grados de las riquezas. Se puede dar uno por perdido. Y por tanto, con necesidad de ser encontrado. Aunque, claro, no lo ve, ¿cómo lo va a ver si está en la oscuridad más grande? Estos grados, estas actitudes perversas, espirituales, en las que el alma se ve arrastrada, se pueden verificar, ya digo, en todo. En las cualidades humanas, así como en todos los bienes
espirituales que uno tiene, respecto también a todas las riquezas materiales que uno pueda adquirir o agenciarse. Pablo llama carne, dice, ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en la carne, aunque dice yo tendría muchos motivos para confiar en ella. Cuando uno se apropia de los bienes espirituales, esto los hace propios, se apropia de ellos, se enorgullece de ellos, porque hacen que yo no dependa de ninguno, de nadie, ni siquiera de Dios. Estoy por encima de los demás. Acordaos de aquel fariseo, Señor, yo soy buenísimo, ayuno, oro, doy el diezmo, no como este. Es decir, me tienes que premiar. Me premias con la vida eterna, porque me premias con la salvación, porque soy buenísimo. Soy buenísimo. Esto lo llama carne San Pablo, que era un fariseo. Y dice que tenía motivos. Por sí mismo era muy capaz San Pablo. Tenía unas cualidades personales impresionantes. Y tenía motivos para sentirse orgulloso, independiente y estar de pie delante de Dios y seguro de la salvación eterna. Observante de la ley. Respecto a la ley, intachable. En cuanto a la justicia de la ley, lo dice él, irreprochable. Además, un celoso de esa ley, perseguidor de quienes la transgredían, perseguidor de la Iglesia, un celoso de la ley. Por tanto, todos estos bienes, en cuanto que era también judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado en la carne, hebreo, hijo de hebreos, y todo lo demás, ganados con su propio esfuerzo, en cuanto a lo que cumplía de la ley y perseguidor, podía estar orgulloso delante de Dios, poder estar de pie, y respecto a los demás, pues vamos, un ejemplo a seguir y además un ejemplo a imitar. Así se compara él. Tendría motivos para confiar en la carne. Pero cuando se encuentra con Cristo, lo que era para mí ganancia, dice, lo he considerado pérdida. Cuando se ve iluminado por Cristo, cuánta soberbia, hermanos. Cuánta soberbia y cuánto hoy también. Las relaciones homosexuales, etcétera, etcétera. Pues nosotros somos aquellos que también quieren quitar la palabra de Dios y poner palabras de hombres, meras de hombres, en lugar de proclamar la palabra de Dios, proclamar lo que hoy en día parece que va ahí y que está muy bien escrito. Y muy bonitas poesías. ¿Qué persecución va a haber contra la palabra de Dios? La palabra que se nos ha dado, la palabra revelada, la que es depósito también de la Iglesia y de la revelación. Pero el encuentro con Cristo ilumina todo, hermanos. Hoy aquí podemos incluso ser aplaudidos por los hombres. Incluso la Iglesia puede tomar unos derroteros en una parte de la Iglesia y separarse y decir que eso va muy bien y el mundo aplaudirle. Pero cuando estemos delante de Cristo, dice San Pablo que lo que él pensaba que era ganancia, se da cuenta que era una basura, que era pérdida, que era una barrera, un obstáculo entre él y el Señor, entre él y la salvación, entre él y la vida eterna. ¿Y por qué era un obstáculo? Pues porque era un soberbio. Era un soberbio, con todas sus buenas intenciones. Y en lugar de servir a Dios estaba sirviendo al diablo, lo dice él. Que el Señor, el encuentro con él le pasó de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás al dominio de Cristo en el reino de Dios. No estaba en actitud receptiva. Cuando uno está apoyado exclusivamente en las riquezas, sean riquezas como Pablo, eran riquezas espirituales, pero no se da cuenta que es un pobrecillo. Entonces, al no estar con este corazón abierto, receptivo, que es lo propio de un espíritu pobre, del pobre en el espíritu, entonces lo que era un corazón que rechazaba a Dios, rechazaba la salvación y no le conocía, aunque pensaba conocerlo. La ley se había quedado solamente en las piedras y le faltaba el espíritu. Para poder estar en Cristo, queridos hermanos, para poder permanecer en Él, uno tiene que ser un mendigo, tiene que darse cuenta que es un pobre, tiene que darse cuenta que es un necesitado, tiene que darse cuenta que es un pecador y que soy un mendigo de la salvación, que lo recibo todo de Dios, que es el que hoy, de nuevo dándonos un día, dándonos de nuevo el sol, dándonos de nuevo la luz, dándonos de nuevo
el aire, dándonos de nuevo el agua, dándonos todo, la lluvia, está diciendo, yo vengo con misericordia a ti y dependes de mí, dependemos de la misericordia de Dios. Y por tanto no puedo considerarme mejor que los demás. Respecto a Dios, todos somos necesitados. Que hoy acojamos esta palabra, que entremos por el camino de la pobreza espiritual, que entremos por el camino de aquellos que son mendigos, que están en el camino esperando que Cristo pase, se detenga y les dé luz, les abra el oído, les llene el corazón de su espíritu. Cristo es el don de Dios, un don que no merecemos, nadie lo merece. Es un don gratuito, un don que nos reclama la fe, la esperanza, la caridad, que nos reclama entregarnos a Él, que nos reclama después de haberlo escuchado, adherirnos a Él con corazón agradecido, y que es dado únicamente y nos es dado por la misericordia divina. Que hoy, acogiendo esto, le cantemos, como dice el salmista, hablemos de sus maravillas y nos gloriemos de su nombre santo, el nombre de Cristo, el Señor, el nombre de aquel que nos salva. Que así sea.